Como antecedentes históricos de lo que nosotros podemos pensar respecto a la vid en la región de Tarapacá o en Chile, nosotros tenemos que la vid fue introducida más o menos en 1548. Ahí hay una disputa y una pelea entre los sureños, para decirlo derechamente, entre Santiago y más al sur, que están disputándose, pero al parecer el establecimiento principal fue en la región metropolitana, en donde parece haberse instalado. Sin embargo, nosotros queremos aquí meter un poquito la cuña, diciendo de que cuando los españoles pasaron por acá, llegaban con todo su equipamiento para producir lo que ellos llamaban la evangelización, y entre ellos estaba la vid. Por lo tanto, nosotros queremos plantear por lo menos la interrogante de si el Chile que hoy conocemos en nuestro norte puede haber sido uno de los primeros que haya tenido la vid como un cultivo para producción de vino. En Pica y Matilla, don Felipe nos va a conversar un poco, pero más o menos desde el siglo XVI, y una vez que se estableció en la región de Pica, probablemente pensando inicialmente para un uso como vino de misa, pero dadas las condiciones climáticas y las condiciones que se encuentran en Pica, que son particularmente favorables, se transformó en algún momento en una industria, y un conjunto importante de familias del sector de Pica y Matilla se transformaron en productores, exportadores, y llegó el vino de Pica Matilla a distintos sectores y se transformó en algo importante, una industria importante. Sin embargo, un conjunto de factores, los más mencionados es la expropiación de las aguas hacia la ciudad de Iquique, que significó que los parceleros se quedaron sin el recurso vital, sin embargo se cambiaron hacia otros productos. También parece haber existido una serie de leyes que de una u otra forma protegieron la vitivinicultura de la zona centro-sur, y estamos hablando de un periodo en donde ya comenzaba a existir problemas importantes dentro de la industria del salitre. Probablemente haya sido, o lo más seguro es que haya sido un mercado bastante importante dentro de la producción de vino. Y otros factores que todavía no encontramos mucho y que de una u otra forma esperamos que podamos comentarlo ahora. La última vendimia reportada en el lagar de Matilla es de fecha 1937. Hace poco recibimos información respecto a que prácticamente la última vez que se produjo vino en los Puquios, en la Pampa del Tamarugal, fue más o menos en 1949. Hay un reporte en donde uno de los productores importantes que nosotros le estamos siguiendo la huella, don Enrique Frolich, en 1949 informaba por medio de un reportaje en el diario El Tarapacá de que él estaba arrancando las viñas ya que no podía realizar una producción comercial dado el nivel de impuestos que tenía y que se le había asignado a esa producción de vino. Luego, la universidad comienza con un proceso en el cual la Estación Experimental Canchones, especialmente, permite un desarrollo agrícola y entra a ser parte de la Universidad Arturo Prat. Nosotros como Universidad Arturo Prat encontramos dentro de la Estación Canchones un pequeño huerto que había plantado probablemente don Enrique Frolich, es decir, estamos hablando de 1942, 1945, con el cual nosotros comenzamos a hacer producción de uva de mesa, y en algún momento en el 2006 comenzamos a realizar producción de vino. Sin embargo, la universidad también estaba realizando un proceso de investigación el 2003, en el cual se realizó una prospección dentro de toda la región de Tarapacá. En ese momento éramos parte también con Arica y Parinacota, y se realizó una investigación buscando plantas antiguas especialmente, que demostraran ser antiguas, que tuviesen una data de por lo menos 100 años para poder recuperarla. La idea era un poco tramposa, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la posibilidad de traer plantas desde la zona sur y poder producir
Cabernet, Pinot, todos los tradicionales. Sin embargo, para hacer eso nosotros necesitábamos un mayor periodo de tiempo, ya que esas plantas requieren un periodo de adaptación. Y no solo las plantas, sino las técnicas para poder permitir de que esas plantas se desarrollen en nuestro particular desierto. Por lo tanto, al hacer esta prospección, lo que hicimos fue buscar plantas que ya sabíamos, al encontrarlas vivas, ya sabíamos que estaban adaptadas a estas condiciones de desierto. Esa fue la gran ventaja que aprovechamos, que utilizamos. Por lo tanto, en la producción vitivinícola en la región de Tarapacá tiene historia, y esa historia se rememora hacia lo que son los relictos, lo que queda de, por ejemplo, el lagar de Matilla. El lagar de Matilla es el lagar más antiguo de Chile preservado, es monumento nacional. Es decir, tenemos una historia ahí y no la hemos aprovechado adecuadamente, pero también nos encontramos con la sorpresa de que aún existen dentro de Pica Matilla más de 20 o 30 lagares que se encuentran en distintos estados de conservación. Muy interesante, muy atractivo. Y nos encontramos con fotografías como esta. Esta fotografía probablemente sea de 1948-49 y este es Los Puquios. Por acá algo se alcanza a notar la cordillera de los Andes, y esta es la producción que tenía don Enrique Frolich. Rompe un poco los esquemas de lo que nosotros habíamos pensado que tenía Pica Matilla. Vemos una estructura de espaldera, vemos postes, no se alcanzan a notar, pero se ve una estructura en donde va alambre y por lo tanto tenía aplicación de una viticultura moderna. La recuperación de plantas se basó en este tipo de plantas, en plantas que demostraban ser antiguas, pero no solo antiguas, sino que muchas de ellas abandonadas y que estaban sobreviviendo por alguna razón. De repente sus raíces habían alcanzado alguna etapa y eso les da la posibilidad de poder existir. O plantas que estaban en distinto estado de manejo. Esto me parece Codpa Ingrid. Entonces, tenemos plantas que están abandonadas o algunas que aún siguen bajo producción o que se encuentran en huertos familiares o de distinto tipo. ¿Se fijan? Plantas en donde no hay un manejo, donde simplemente están. Esa es su única función. Sin embargo, el hecho de estar en las condiciones de la pampa del Tamarugal, el hecho de existir aún a pesar de que no han tenido un manejo, no se la han cuidado, no se le ha hecho poda, no se le ha hecho fertilización, no se le ha hecho riego, en esas condiciones del desierto nos indica que son plantas que tienen algún tipo de adaptación, que han logrado adaptarse a ese tipo de condición particular que nosotros encontramos dentro de nuestra región. ¿Se fijan? Plantas que están abandonadas, que no tienen un manejo o que tienen un manejo muy rudimentario. Plantas que actualmente uno puede encontrar, difícilmente podrá encontrar en nuestro país. Luego, el material vegetal que se logró recuperar, se recuperaron de gran parte de los sectores de la pampa, incluyendo, como señalaba Codpa, en donde Codpa se encontró principalmente país. ¿Ya? La cepa país es una cepa antigua que está siendo redescubierta. ¿Se acuerdan ustedes el concepto de Carmener, el gran redescubrimiento de la viticultura chilena? El Carmener es una cepa francesa que desapareció de Europa durante el periodo de la filoxera y los franceses, por alguna razón, llegó acá y no se dieron cuenta que existía. Y en algún momento, en los 90, una serie de investigadores dieron con un merlot chileno que resultó ser el Carmener. Por eso se habla de un redescubrimiento, algo que se encuentra, que existía antes, pero que se encuentra nuevamente, que se había perdido. Las condiciones particulares a las que están adaptadas este tipo de plantas
son condiciones como nosotros estamos acostumbrados en nuestro desierto, ¿cierto? Esta es la proyección de lluvias que nosotros encontramos en la Pampa del Tamarugal. Sumamente errático, pero además estamos hablando de un año lluvioso con 4,5 milímetros. Santiago debieran ser unos 300 milímetros. Concepción son cerca de 900. Valdivia son 2000. Por lo tanto, ni siquiera cuenta dentro del sistema. Cuando vemos los distintos sistemas para medir o determinar los parámetros, nuestra condición siempre resulta en el extremo de hiperárido. Por eso hablamos de un desierto absoluto, un desierto que tiene condiciones particulares y en especial este relacionado con las precipitaciones. Este año se transformó en un año lluvioso, extremadamente lluvioso. Tuvimos una precipitación de 3,6 milímetros. Y ya que utilizamos el concepto de redescubrimiento con la Carmener, deberíamos mencionar que aquí la Universidad Arturo Prat logró desarrollar el redescubrimiento de la cepa país, algo bastante esperado dentro del contexto nacional y el contexto mundial. La cepa país es una de las cepas más cosmopolitas que existen, la podemos encontrar desde Cotpa hasta la 8ª región sin mucho problema. Es una variedad que tiene una gran adaptabilidad, una alta productividad y fue la que principalmente, según parece, trajeron los españoles y que se asentó mucho en los pequeños agricultores. Es una cepa muy utilizada por los pequeños agricultores. Pero también redescubrimos un torrontés riojano de origen argentino. Según nos contaba en algún momento don Felipe, eso se podía explicar por que en Pica Matilla existía mucho comercio con Argentina y por lo tanto, como la viticultura en la región se había transformado en un negocio, seguramente más de algunos haya intentado buscar y probar nuevas cepas. Redescubrimos también un Ameur, Bou Ameur, una cepa rosada, que la verdad es como característica de producción de vino no es tan buena, es más o mejor adaptada para la producción de uva de mesa, es muy crocante, sale poco jugo, es bastante atractiva, bastante olorosa, bastante dulce. Y redescubrimos una denominada Gross-Coleman. Gross-Coleman tiene la particularidad para nosotros de que es una de las cepas cuyo origen es el centro de origen de la vid en el mundo, en la ex Unión Soviética, en Georgia. Por lo tanto, es una cepa antiquísima. ¿Qué anda haciendo por acá? Es una buena pregunta. Pero también logramos descubrir, y reitero el concepto, descubrimos un genotipo que no contrastó con ningún otro y que se transformó en el registro, no lo decimos nosotros, lo dice el Servicio Agrícola y Ganadero, se transformó en la primera cepa vinífera chilena reconocida como originaria de Chile, de nuestro país. Y por supuesto, como está descubierta dentro de la provincia del Tamarugal, decidimos llamarla Tamarugal. Ese registro queda señalado para poder ser utilizado con ese nombre. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que en algún momento usted cuando vaya al restaurante y pida un vino y el sommelier le ofrezca, ¿quiere un Carmener? ¿Quiere un Pinot? ¿Quiere una Tamarugal? A ese contexto en el que nosotros queremos llegar. Entonces, entregamos a la región de Tarapacá este concepto que es muy potente. Es más interesante de lo que uno piensa. El concepto del vino del desierto. Recuperamos un concepto que existía, pero que de una u otra forma lo estamos poniendo en valor. ¿De qué forma el vino que se produce
tiene ese reconocimiento del vino del desierto. De una u otra forma estamos recuperando la historia. Hay mucha gente que está ayudando, que está aportando, que está investigando. Hay gente en Pica que lleva años desarrollando investigación. Hay fuentes importantes, pero estamos tratando de darle valor a eso, de poder presentarlo. Y a la vez que nosotros presentamos este trabajo de investigación aplicada, presentamos la historia, lo que nos va a comentar don Felipe en algún momento más. De qué forma nosotros, que la Universidad Arturo Prat, que está desarrollando el presente de la viticultura chilena, se enlaza con el pasado. Pero este vino, como dice un colega por ahí, los hijos de uno siempre son los mejores, son los más hermosos, son los más inteligentes. Pero como nosotros somos universidad, nos ponemos en todos los planos y tratamos de evaluarlo adecuadamente. Y nos dimos el atrevimiento de presentarlo al concurso Catador of Wine Awards 2018, que es uno de los concursos más importantes de Sudamérica de catalogación de vinos. Esta organización lo que tiene es un sistema de evaluación que está validado por la Organización Internacional de la Vid y el Vino. Por lo tanto, sus resultados son no solo nacionales e internacionales. Se contrataron 615, o sea, los vinos competidores que estuvieron ahí fueron 615 vinos. Contra eso compitieron de 15 países y fueron 47 expertos internacionales los que realizaron la evaluación. Cada vino tiene un comité de 5 personas que son tomadas en forma aleatoria y se determina una evaluación que determina cuál es la categoría en la cual quedan. Lo que nosotros tenemos como mitología dentro de la región es que la familia Medina obtuvo una medalla de oro en 1904 en la Feria Mundial de Valencia, ¿ya? Y por lo tanto, después de esos casi 120 años, la región obtiene una nueva medalla de oro para sus vinos. También hemos recibido el reconocimiento de la Medalla del Mérito del Congreso del Senado. Es un premio al esfuerzo realizado por la Universidad Arturo Prat, porque para poder lograr mostrar lo que estamos mostrando ahora, hay un esfuerzo que estamos diciendo de por lo menos 15 años de trabajo, en donde la universidad ha invertido tiempo, ha invertido dinero, ha adquirido experiencia, pero de una u otra forma representa un efecto importante para nosotros, porque esto de acá es un reconocimiento al esfuerzo realizado. Y, sorpresa, descubrimos de que la producción de vino es otro descubrimiento del equipo al cual nosotros no estábamos preparados. Descubrimos que la producción de vino en el desierto tiene algún contacto, tiene algún interés con el turismo y está relacionado. Y descubrimos que la gastronomía está también participando. Entonces, no solo hemos hecho descubrimiento desde el punto de vista científico, sino que también hemos hecho descubrimiento desde el punto de vista de relaciones con otros ámbitos que solo potencian lo que se está desarrollando. Y la producción de vino ha sido, en la región, ha sido mencionada por distintas instancias que nos permiten tener una visión de que lo que estamos desarrollando va a permitir de que los agricultores puedan recuperar esta tradición de producción de vino. Nuestro esfuerzo ha sido recuperar, presentándole nuevas tecnologías para que puedan desarrollar un vino de tipo comercial, como es el que vamos a presentar en un momento más. Y por lo tanto, nuestro esfuerzo es que exista un futuro para esa producción vitivinícola de la región. Como decía, tenemos historia, tenemos un pasado, tenemos una laguna de 80 años en la producción de vino en nuestra región. Y lo que pretendemos es que la Universidad Arturo Prat pueda
orientar para que esa producción de vino en la viticultura regional se pueda recuperar y se pueda proyectar. En la primera vendimia que hicimos, me acompañó, el año más o menos fue el año 1911, me acompañó el director de INDAP, éramos 2 o 3 personas, y después que terminamos me preguntó, ¿el vino de Pica es pasado o futuro? Y por eso yo le quise colocar ese nombre. En esta foto del pasado, ahí se ve bien clarito, ¿no es cierto?, el pasado de la iglesia como era antes, las viñas, unas viñas rescatadas, y un lagar, que más adelante vamos a entrar en detalle, que está en la hacienda de la comunidad, ahí están las tinajas, y una botella, ¿no es cierto?, con su sello característico. Futuro. La iglesia ya está casi totalmente terminada. Energía, ahí tengo ley natural y ley divina, para mí son lo mismo. Hay una cepa ahí de uva, ¿no es cierto?, el arambique, ¿no es cierto?, con el estanque que se llama siempre lleno. ¿Ah? O sea, hay ciertas cosas que hay que ir cambiando para no tener los problemas que tuvimos en el año 37, que muchos dicen que se clausuraron las viñas y se dieron el lujo de vaciar las tinajas y no lo dieron oportunidad de ofrecerlo. Habían administradores de la oficina salitrera que querían comprar todo el vino, pero no hubo caso. Las tinajas las pescaron, las dieron vuelta y con eso se terminó el año 35-37, la última vendimia. Me dijeron que yo tenía 15, 20 minutos para hablar de 380 años de historia. Entonces yo traté de resumir lo más que se pueda y ustedes entiendan de qué se trata. Pica es en la comuna de Pica. Ahí, generalmente cuando uno lee un texto no se puede quedar con todos. Entonces, yo me voy a referir a la última parte, que es conocida, ¿no es cierto?, en el exterior principalmente por sus aguas termales, conchas y cultivo agrícola, donde las características organolépticas, color, sabor y aroma son únicas. Estas cualidades fundamentaron al limón de Pica a tener la primera denominación geográfica del país. Hay una diferencia en la denominación de origen y denominación geográfica. La denominación de origen es cuando al vino, por ejemplo, se le puede llamar denominación de origen, al queso chango, porque son elaborados. En cambio, al limón de Pica se le denominó denominación geográfica como un producto natural. Esa es la gran diferencia entre una denominación geográfica y denominación de origen. Vamos a la otra. Esto es una vista panorámica de Pica. Antiguamente estaban bien marcados los terrenos. Matilla, Pica y Valle Quisma. Valle Quisma es una quebrada que se encuentra al sur de Pica. Y esto, si nosotros lo llamamos para allá, ahí lo vamos a decir, ese es Valle Quisma, ¿no es cierto?, Oasis de Pica y Matilla, que son los tres principales en los tiempos coloniales de vino. Mi parcela mía más o menos en este momento está por acá. Aquí yo hago mi trabajo, yo soy socio con un hermano, pero dormimos juntos, pero soñamos diferentes. Él tiene una actividad y yo tengo otra, pero compartimos muchas cosas, energía, electricidad, tractores, en serio, una serie de cosas. Otra. En Pica hoy se le llaman chacras. Antiguamente se le llamaban haciendas. Y hay una hacienda muy especial que se hizo un inventario en los días 3 y 4 de diciembre de 1883. ¿Qué es lo que había en esa parcela? ¿Qué es lo que había en esa hacienda? ¿O qué es lo que había en esa chacra actual? Un pacay. 52 matas de membrillo y 6 pies en producción, 6 pies de naranjo en producción. Un mango. Ese mango, gracias Nenidolfo por venir a vernos, el representante de la cultura de la parte cultural de Pica, es el más antiguo. Es decir,
De ahí salieron todos los mangos de pica. Lo verde que se ve cuando uno llega a pica generalmente son los mangos. ¿Ya? Habían 62 higueras, 38 granados y un chirimoyo. ¿Sí? 16 perales, una pomarrosa y 8 duraznos. 5 limones, un manzano. Y 4.136 cepas de vid. De la hacienda vamos a quedarnos, en este caso, con los vid. Rescate de cepa antigua. En la comunidad, la hacienda se tomaron las muestras. Actualmente, la Nora Guagama, que es ella, se rescata una cepa de uva blanca, que resultó cereza, y se sacó de ese lugar y de la chacra de la señora Nora. En otro sector de la comunidad, después de una conversación con el señor Juan Palacio Condori, que en paz descanse, fue uno de los fundadores de la comuna de Pica. Indicó dónde se encontraba la cepa castellana para los españoles y canseca para los indígenas. Según su conocimiento, era de dónde se obtenía el mejor vino dulce de la zona. ¿Qué cepa es? No lo sabemos. En Matilla, la señora Gladys González, se rescataron 2 variedades. Una cepa resultó cepa país y la otra resultó ser blanca, desconociendo su cepa. Las parcelas en Pica están separadas por callejones. En la chacra de la señora Hilda Cortés, Bustamante, se rescató una cepa país. Esta cepa la obtuvo tras un dato de don Eugenio Barrea, que en paz descanse, y esta cepa fue sacada de los callejones de Pica. Es decir, una vid quedó ahí, y ahí quedó, y ahí se rescataron una cepa y resultó ser uva país. Las demás cepas, la verdad de las cosas que no conocemos, pero pienso que las cepas son importantes, pero lo importante ahora en el vino es el terroir, es el terruño, de dónde viene el vino. Actualmente, las cepas que se rescataron y están produciendo, actualmente se riega con riego mecanizado y con energía solar. ¿Ya? Antiguamente, y todavía en algunas parcelas, se está regando y se va a regar por siempre por riego e inundación, que es el casco viejo de Pica. Pero las plantaciones nuevas de Pica, y en el caso mío, de las vid, se están regando por riego mecanizado con la energía solar. Se fertiliza con materia orgánica. Ahí se está fertilizando con materia orgánica. Ahí hay un error, no es oblidium, es oidium, para el control, que es un azufre en forma natural. La poda de la vendimia se hace en la biodinámica. Biodinámica significa está relacionado con la luna, las cuartas menguantes, la luna llena. Pero antiguamente se hacía en la cuarta menguante de los meses de marzo, febrero y marzo. Ya, en la menguante de febrero y marzo, ahí se cosechaba y ahí se hacía la vendimia. El tapado, antiguamente se hacía en cambuchos. Ahora actualmente se hace en malla, dando resultado a la malla blanca con un 35% de luminosidad. En el año 2018 participé en el taller de vinificación de vino, Pintatani, donde ahí se me despertó el asunto y en hacer vino seco, es decir, vinos para acompañar almuerzos, comidas. Y ahí con el señor Álvaro Peña y el estudiante de la Universidad de Chile aprendí a hacer algo de vino. Hasta el momento no he recibido asesoría de etnólogo, sino que así nomás. ¿Otra? La cosecha, respetando la biodinámica. Febrero y marzo, es decir, en la cuarta menguante antiguamente se cortaba la uva y yo lo sigo respetando. No. Ahí se está cortando, estas fotos son reales, no son sacadas de libros, son reales. Ahí se corta la uva, se envasa y con una carretilla se lleva. Hacer vino no es difícil. Ustedes pueden hacer vino, ustedes pueden encargar uva a la zona central y hacerse su vino. Yo rápidamente voy a hacer lo que yo hago.
Pero la idea más adelante es que si alguien quiere arrendar una espaldera de vid, que son entre 100 y 120 parras, ustedes mismos pueden fabricar su vino. Ustedes mismos después pueden llegar su etiqueta. La idea es, a futuro, es una de las ideas, es a futuro de que ustedes mismos cosechen, de que ustedes mismos despalillen, hagan todo el proceso y ustedes mismos le pongan su etiqueta y tengan su vino. Ya, primero se echa acá, esta es una despelilladora manual. Ahí se ve hay muchas cepas ahí, incluso hay una de Moscatel Pastilla, Pedro Jiménez, pero ahí se hizo un ensamble de vino. ¿Qué va a salir? Vamos a ver cómo sale. Después de las 3 de la mañana dice que todos los vinos son ricos. Ahí, bueno, ahí se vacía y ahí estamos sacándole el orujo de la uva. Ahí se está llevando al prensado, ahí se está prensando y ahí se está echando el jugo, ¿no es cierto?, en unos vaciados que se llaman siempre llenos. Esos estanques, cuando uno guarda el vino, no tiene que quedar con aire, tiene que quedar vacío. ¿Siga? Ahí estoy midiendo, ahí también hay un error en los grados, es otro grado. ¿Cómo es, Jorge? Sí, claro, ahí se equivocó la secretaria. Y rápidamente vamos a ver cómo sigue, porque eso se hizo ahora, eso se hizo en el 2019. Cosechamos en febrero y marzo, y se hizo ahora. No sabemos cómo va a salir el vino. Se le aplica la levadura, tiene su técnica muy sencilla. Durante 3 semanas se toma la densidad para que lleguen los valores a esos. Se separa el orujo del jugo. Ahí tenemos 2 tipos de jugo. Uno que es el jugo gota y el otro el jugo prensa. Si no hay mucha diferencia entre los dos, se pueden mezclar. Se le aplica el metabisulfito, ¿no es cierto?, es para que no se pique, no se oxide. Y después de 5 meses, durante 5 meses se hacen 3 trasiegos y, ¿no es cierto?, esperamos que quede la carne y nos produzca goce, placer, alegría y pasión, lo que debe provocar el vino. La carne significa que unos amigos peruanos llegaron a Pica, querían conocer dónde vivieron sus abuelos, y yo lo invité a la parcela y le di de probar un poquito de vino. Y una señora muy delicada dijo, la cagó Perrico. Entonces yo dije, la cagó Perrico. Por eso que se me quedó esa palabra y le puse la carri, ¿no es cierto? Ya, la otra. Eso es lo que yo le decía en delante. Nuevas plantaciones de viña entre tangelos. Hay que ocupar los mayores espacios posibles. Y a eso yo me refería en delante. Uno de ustedes a futuro, si quiere arrendar una espaldera, la arrienda, va a cosechar, hace su vino, le entregamos la botella, le entregamos todo, le ponemos la etiqueta y usted se lleva el vino, se lo toma, lo regala, no sé. Ahí también ya, esta espaldera ya se le levantaron ya los palitos, los alambres, eso fueron plantadas ahora en diciembre, esas parras, y han crecido muy rápido. Sigue. Acá sí que es una cuestión vina. Ya. Experiencia de primera vendimia. El año 2012 se realizó solo vino dulce, realicé vino dulce. Como comentario, se utilizó en una misa de una Eucaristía de difunto, obteniendo después el cura Franklin, que es de Pica, me llamó y me dijo, te vamos a entregar la medalla divina. Porque después, no sé, de 90 años, porque la última vendimia fue el 35 y más o menos hasta el 2019, han pasado 80, 60, no sé, se hizo una misa con vino pequeño. Y este amigo se enfermó, se fue a Santiago. Yo le dije, cuando regresara, íbamos a brindar por su salud y porque iba a ser abuelo. Regresó, pero en un cajón. Entonces yo conversé con el cura Franklin, le expliqué la situación. Mira, ¿sabe qué? Íbamos a brindar con este vino, pero no se pudo. No importa, me dijo, hagamos una misa y ahí brindamos todo. Y así celebramos, después de tantos años, una misa de difunto con vino pequeño. Sí. Después entregamos vino para la fiesta de San Andrés y para la fiesta de Santa Rosa.
Ahí Lautaro se está emocionando. Entonces, celebramos esa misa y a mí me tocó ver que personas antiguas, hay varias personas como este caballero y otros más que andan por ahí, se les corrieron las lágrimas cuando explicaron de qué se trataba, con qué vino iban a hacer la Eucaristía. Entonces, se hizo lo mismo en la fiesta de San Andrés y lo mismo se hizo con la fiesta de Santa Rosa. Y el cura me dijo, Felipe, ahora te voy a entregar la medalla patronal. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, porque son dos patrones de pica. Falta San Antonio de Matilla, porque los matillanos, no sé, son especiales. Así que ellos harán su vino. Otra. Ya, esto es importante. En el libro de riquezas peruanas hay un inventario que se hizo en el año 84. Y ahí, y el inventario se hizo en base a los 5 años de la última producción, tanto en Matilla, Pica y el Vallequisma. Siga. Ahí está la estadística. Ahora, ¿de quién soy familiar yo? José Manuel Loaiza hay uno ahí. Después por acá también hay un Manuel Loaiza. Allá no parece que no hay, no sé. Pero en todo caso, alguna cepa debo tener de ellos porque estoy metido en esto. Ahí está la producción en resumen total de Pica, Matilla y Quisma, de 5.000 botijas. Ahora más adelante vamos a ver los litros que hacían esas botijas. O sea, en el conversatorio que vamos a tener. ¿Sigue? Actual. Giorgio Giannoni, 200 litros. Antonio Loaiza, 150 litros. Y yo, 70 litros. Perdón, y otros 70 litros. Dan un total de 420 litros. Esa es nuestra producción total de vino, si la comparamos. Pero para allá vamos. Con voluntad, todo se puede hacer. Para allá vamos. Siga. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿vino de la comuna de Pica, pasado o futuro? Yo creo que es un futuro, pero un futuro especial. Cuidando el medio ambiente, dedicándolo al agroturismo, porque no es un vino para vender en forma masiva, son para ocasiones especiales. ¿No es cierto? Otra. Ya. Quise hacer una puesta en escena. En las grandes viñas tienen magnífico puesta en escena para el turismo, como arquitectura, bodega, museo, entornos, salas de ventas, degustaciones. Los oasis de Pica, Matilla y Quisma también tienen lugares para mostrar en forma general. Todo relacionado con el vino. ¿Vamos? A continuación, viene una serie de viña puesta en escena, pero de mi parcela. Así como en el sur tienen grandes cosas, nosotros tenemos cosas más chiquitas, pero simples, pero llamativas o hermosas, bueno, al menos para que, si son de mi terruño, yo lo encuentro hermosa. Yo quiero dejar en esta oportunidad al encargado de Cultura de Pica de la municipalidad, al Mr. O'Ryan, para que nos explique un poquitito de qué se trataba esto. El guairuro también acá, pido disculpas, es con I y no es así como arriba. También hay una falta. No sirvo para pasapalabra, parece. Me voy a eliminar el tiro. Entonces, esos son versos de un poeta, autor de muchas canciones, Enrique Luza Cáceres, pampino, muy amigo de Andrés Sabela, se conocían mucho. Sus canciones de Enrique Luza se tocaron por toda la Pampa, principalmente vals. Y este señor, son las canciones de la última vendimia que se hizo en Pica. Cuando termine de explicar al Mr. O'Ryan de qué se trataba, el muchacho le va a colocar una puesta en escena de mi parcela, pero con música de fondo, con esta música de fondo. Desgraciadamente todavía no tenemos el pisa pisa, que más adelante lo vamos a hacer, pero por ahora el Mr. O'Ryan le va a explicar. Mister. Solamente tratar de explicar un poco el término de guairuro. Como guairuro, lo único que conocemos es un porotito rojo pintado de negro.
no sabemos si es más rojo o negro. Este varón, el guairuro, era como el capataz de la faena. Era versado en cuanto a la faena misma, a los tiempos, etc. Y también en dar huascazos para que la gente se apure, y apure el ritmo, porque la faena era larga. Y entonces, este guairuro, como bien dice, ¿cierto?, era versado en coplas traviesas, burlescas, ¿verdad? Hoy día no se pueden hacer porque se llaman bullying, ¿verdad? Y entonces, este varón tiene algo muy especial. Si bien es cierto, hace rendir la producción, porque esta tarea está en los pies de esclavos, cuando comienzan estas tareas por el 1600, 1700. Y esos esclavos tenían que apurar el ritmo, ¿verdad? Y para ello no había descanso. Saliendo el sol, hasta la puesta de sol, tenían que pisar, y pisar, y pisar para rendir. Y este muchacho entonces tenía que apurarlos. Pero para hacer más ligera la faena, él producía versos, ¿verdad? Por ejemplo, él cantaba una parte y todos le decían ay la jayajá, o anda la jayajá también. Yo conocí a una viejita, doña Pilar Vilaxa Morales, años 62, 63, porque recuerdo que en esa oportunidad llegó a Pica una terrible plaga que echó a perder toda la agricultura hasta los días de hoy. Pica está en una recuperación de estas plagas, ¿verdad, don Jorge? Y se lucha porque aparte de la mosca que hizo tanto estrago, llegaron muchas otras plagas más que todavía, cierto, hay que competir con ellas, como pulgones, chanchitos, conchuelas, y en fin, usted sabe los nombres científicos de esos bichitos, pero que hacen estragos. Y entonces, en esa fecha, esta viejita me llevaba a cortar sus uvas de su parrón. Y cuando yo estaba cortando, como yo era un palomilla chico, flaquito, no como ahora, ¿verdad?, me subía al parrón y le cortaba y le iba pasando y ella llenaba su canastito. Y ella cantaba algunos versos y decía, anda la jayajá, y yo le pasaba un racimo, ahí va otro, cuidado, anda la jayajá, cantaba la viejita. Es lo que recuerdo, porque nosotros, desde muchachos, junto con Felipe y Jorge, hemos sido muy traviesos. Pica tiene sus cochas, tiene sus callejones, y también la historia nos relata de sus lagares. Y estos son prácticamente lugares que dan lugar, valga la redundancia, a la formación de la cultura, del folclore. Por ejemplo, Clara Solovera compuso en Pica una tonada que se llama Las lavanderas de Pica. ¿La han escuchado? Ahorita mi negra para la cocha para lavar, ¿verdad? Y menciona negra. Después, un autor boliviano, chileno pequeño, ¿verdad?, su madre era de Pica, don Gilberto Rojas compuso el Taquidari Linda Piqueñita. Y este varón, ¿verdad?, don Enrique Luza, es un gran autor. La biblioteca pública municipal lleva su nombre, ¿no?, Enrique Luza Cáceres. Y este lagar da origen a una faceta que poco se conoce, porque hemos hablado de vendimia, de uva, de vino, etc., pero aquí está la riqueza de cómo nace la cultura, nace este folclore piqueño, matillano y ballestero, nace el cachimbo. Porque según don Lautaro, lo que le he leído a usted y otros textos, Pica estaba invadido de personas como yo, negros. Quizás un 50% de la población en el 1700 a 1800 eran negros. Esclavos. Llegaron ahí, ¿cierto? Los fueron a buscar más al norte porque la faena los necesitaba. Y no solo para pisar la uva, sino otras faenas más, muy dolorosas. Porque en Pica hay alrededor de 15.000 metros de túneles. Usted camina por Pica, pero usted no sabe que por debajo van túneles. Hay uno que tiene 2.300, que es del de Comiña, donde está Felipe, y ahí donde llegaron los primeros negros, a una hacienda de unos señores Morales. Bueno, y en Pica, en forma despectiva, a los negros se les dice algodoneros o payados, negro payado. A otros dicen más feo, negros romaneados. Bueno, porque los compraban por kilo más al norte.
Estos negros tenían que entrar entonces a la limpieza cuando hay un sismo, un fuerte sismo siempre hay en esta zona, derrumbaron entonces los túneles, tenían que entrar a limpiar para que pueda el agua escurrir sin problema. Dura faena, se entraba antes que salga el sol y se salía de noche. Tenían que estar con sus lámparas, sus velas, ¿cierto? Haciendo esta faena. Una tarea muy dura. Bueno, y cuando llegaba el tiempo de la vendimia también. Pero mientras se estaba en esta faena, detrásito del lagar estaban los fogones. Y ahí se estaban cociendo dos tipos de comida. Para los amos que iban al salón, donde estaba el cura, la autoridad militar, etcétera, etcétera, y ahí se comían los filetes, ¿no? Los lomos. Y los negros, los mondongos, las patas, las guatas, las cabezas para los negros. Pero a la gente que estaba allá, ¿cierto?, le gustaba escuchar lo de los negros. ¿Y qué estaban haciendo los negros? Tamboreando palos, ¿cierto?, percutiendo palos, produciendo ritmos, y ahí está el cachimbo, ¿no? El cachimbo de Pica, el cachimbo de Tarapacá, ¿verdad? Que también esta danza nos da una identidad nortina. ¿Es así o no? Y en las universidades y en toda la escuela, ¿cierto?, la gente aprende estas danzas. Los grupos folclóricos aprenden estas danzas y las manifiestan, ¿cierto?, al sur, incluso las llevan hasta el extranjero. Esto nace en Pica, Matilla y Quisma. Y gracias, ¿cierto?, que una faena llamada vendimia la crea. Pica, entonces, tiene para formar relatos históricos a través de la producción de vino y también en lo que es su gastronomía, en lo que es también su folclore, y es una riqueza enorme que les invito a descubrir. Gracias. No está buena la foto, pero claramente es un desierto, es un oasis, la flor en el desierto, como le llamamos los pequeños. ¿Cuáles son los cultivos actuales? Han ido evolucionando a través del tiempo, ya han presentado, Felipe indicó el número de cepas de vid que hubo en ese catastro que presentó, y actualmente siguen ocurriendo cambios. El último catastro frutícola, por ejemplo, indica que no hay uva de mesa y tampoco vides viníferas. No lo presenta ni el catastro ni el censo agropecuario del 2007. Por lo tanto, hay que decirle a la gente del INE que empiece, especialmente en la comuna de Pozalmonte, que se está produciendo vino y que hay vides, ¿verdad? Sin embargo, los otros cultivos, los otros frutales que aparecieron después de la debacle de la viticultura, se han mantenido más o menos estables, salvo una situación bien particular, que es el surgimiento del tangelo, ¿ya? Porque es el cítrico que en este último tiempo le está gustando más a los consumidores y está desplazando a la naranja. Fíjense ustedes, el censo agropecuario, 21 hectáreas, y el 2016 aumentó prácticamente más del doble, ¿ya? Entonces, ojo con el tangelo, hacia dónde va el gusto de los consumidores. Pero, como ya se ha presentado claramente, el pasado de Pica, Matilla, Valle de Quisma, fue vitivinícola. Lautaro nos menciona claramente que dominaban, y lo hemos visto acá, las parras, las vides. Pero sobrevivió solamente hasta comienzos del siglo pasado, por la fecha en que él cita, o sea, para ubicarnos en el tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que han condicionado este tipo de cultivo a través del tiempo? Bueno, básicamente un microclima dentro de este desierto absoluto, que es el Piedmont, hacia el este de la Pampa del Tamarugal, que abarca una área aproximada, al cual se le ha denominado Distrito Agroclimático 10, de aproximadamente 50.000 hectáreas. Entonces, esas bondades de clima claramente las tenemos en toda esa superficie.
Pero ¿cuál es el grave problema? Obviamente estamos en un desierto, no tenemos agua y eso se refleja en la pequeña superficie total de cultivo existente. Y las temperaturas, que es lo que quiero destacar porque ya se han mostrado y hay información de los otros parámetros. Fíjense ustedes que raramente, para tratarse de un desierto, las temperaturas máximas promedio raramente superan los 31 grados y ocurren de preferencia entre los meses, o principalmente en los meses de verano, por supuesto, entre noviembre a enero. Y mínimas también claramente no hay temperaturas que amenacen de daño por heladas a los cultivos, que son principalmente por el mismo motivo de origen tropical y subtropical, y que es una de las razones por las cuales favorece la producción de pica, porque prácticamente no tiene competencia por el tipo de productos de otras regiones, de otras zonas, salvo en estos últimos tiempos que el comercio internacional, por ejemplo las importaciones de mango, incluso de naranjas que llegan actualmente hasta de Estados Unidos, y tal vez por ese motivo también que está bajando la importancia de la naranja. ¿Ya? El suelo, bueno, generalmente suelo arenoso, muy bajo contenido de materia orgánica, y de allí también que siempre los agricultores de la zona utilizaron materia orgánica, guanos, ¿ya? Guanos de animales o guanos del hábitat marino. ¿Ya? Claramente hubo siempre ese intercambio de los pisos ecológicos, ¿verdad? Las aguas que existen en Pica son, en definitiva, en promedio de buena calidad, ¿ya? Pero el problema no es la calidad, es la cantidad. Y el agua disponible de las vertientes es agua barata desde el punto de vista de gasto de energía, no suman más de 50 litros por segundo. De la vertiente de la cocha de las ánimas actualmente está seca, esa ya no existe. De las 4 originales o que permanecieron durante mucho tiempo, solamente tienen esas fluctuaciones, esas 3. Y ahí se presentan las 2 más importantes. ¿Qué es lo que anhela, obviamente, la comunidad, los agricultores de Pica? En un Pica sustentable. ¿Y de qué manera? Hay que buscar, por supuesto, productos especiales, por lo que ya mencionó Felipe también, y por lo que claramente se ve. No hay agua como para pensar en superficies mayores y volúmenes mayores. Por lo tanto, es una agricultura boutique y en Pica además de microfundios, porque son propiedades pequeñitas. Por lo tanto, esa actividad comercial debe estar ligada a otra, complementaria, como por ejemplo, y se han dado Felipe, Marcelo, Mister te dijo Felipe, en el Hidolfo, Ryan, ¿verdad? Ligada al turismo, por ejemplo. Entonces, productos especiales, productos diferenciados, esa es la idea. De algún modo, durante mucho tiempo, eso sí se ha logrado. Con el limón de Pica, con el mango fue ¿hasta cuándo? Hasta que se abrieron las puertas a la importación de mango. Y allí la competencia se redujo. O aumentó más bien la competencia, perdón. Hubo algunos hitos que han ido favoreciendo, pero falta hacer más y en eso hay que avanzar en forma acelerada. Mencionaba el limón de Pica, porque esta condición agroclimática y algunos elementos del clima que parecen desfavorables también pueden jugar a nuestro favor y de eso hay que sacar provecho. A propósito del lugar donde estamos y de esta ciudad que nos acoge, bueno, ahí está también Andrés Sabela nos señala, Pica vive por el rango de sus limones,
frutos donde el sol se convierte en aroma y a los que la luz penetra ansiosa para volverse dentro de un jugo delicioso. No lo dice un pequeño, ¿verdad? Tiene importancia entonces. Y obviamente, ¿en qué se respaldó la ciencia para lograr obtener la indicación geográfica? En hechos concretos, reales y que tuvieran respaldo científico. Entonces, ¿qué hizo la Universidad Arturo Prat? Descubrió que el contenido del limoneno del limón de pica es mayor que las otras limas ácidas. Y eso favoreció y permitió finalmente que se obtuviera la indicación geográfica para el limón de pica. O sea, es diferente, es un producto distinto y especial. ¿Dónde se encuentra el limoneno? En el cannabis, también. A propósito, ¿verdad? Para más o menos sacar cuenta. ¿Qué es lo que es? Ansiolítico, principalmente. En consecuencia, aparte de darle el aroma al limón, sirve y tiene beneficios para la salud. Por ese lado es por donde hay que ir caminando. Un producto especial, producto pequeño, volúmenes reducidos, pero que sean distintos. Un enólogo señala que normalmente los principios activos se expresan con más intensidad en condiciones extremas. ¿Ya? Víctor Jara, Víctor Raúl creo que, para no confundirlo, con el gran autor, los fenoles se generan en condiciones de estrés. Por ejemplo, por acción de la radiación ultravioleta. Si la uva está expuesta al sol, va a generar más polifenoles en su piel con el fin de protegerse. ¿Ya? Experiencias y determinaciones hay muchas en el mundo. Aquí hay una muestra, ¿verdad? La Universidad de Mississippi en algún momento determinó, también hay una muestra de un vino chileno ahí, ¿ya? Y está en tercer lugar de lo que se encontró en cuanto a contenido de resveratrol. El dato está en miligramos por litro. Sin embargo, también hay información, por ejemplo en España, en La Rioja, que encontraron en las uvas, y ellas la declaran en forma natural, sin proporcionarle una radiación ultravioleta artificial, que también hay otra línea en ese sentido. O sea, de hecho en Chile se trabajó en un proyecto de aplicación de radiación ultravioleta para que la uva aumentara su contenido de este antioxidante. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos? Siempre estamos escuchando que en el norte, en todos los lugares, y como ya vimos antes, hay índices de radiación ultravioleta altos, o sea, niveles altos y peligrosos. ¿Ok? Por lo tanto, ahí hay un problema para nosotros, para las plantas que se defienden. ¿Cómo se defienden? Generando esos elementos que le permiten salvar esa situación en cierta medida. Y de esa desgracia que nos está ocurriendo, cambio climático, todos estos todas estas realidades, tenemos que aprovecharlas. Y si en forma natural, ahora, en altura y con cercanía al Ecuador, la radiación ultravioleta es mayor. Y lo vemos. ¿Ya? Yo les presento, esto es lo que informa diariamente, estos cuadritos que están ahí o esta figura, la Dirección Meteorológica de Chile. Así que ustedes pueden observar qué es lo que ocurre en Antofagasta. No tenemos de pica, tenemos de putre que no está funcionando en este momento, pero sí hay de la sexta región, de la región metropolitana. En Valparaíso normalmente está en el nivel, en la raya amarilla y verde, o sea, en moderado bajo. Y el norte siempre está de alto hacia arriba. ¿Qué otro problema tenemos? Bueno, ya claramente, si hay escasez de agua y si nos estamos enfrentando a un cambio climático, tenemos que ser eficientes en el uso de este recurso. Felipe me contaba que hoy estaba escuchando al ministro, que también se dio cuenta, no, lo supo siempre, que hay que ser eficiente y tendiendo a qué?
si está la posibilidad de cultivar y producir y obtener productos agrícolas más eficientes en el uso del recurso hídrico, hay que caminar en esa dirección, hay que buscarlo. Y aquí tenemos una muestra es decir, los cítricos promedio, más o menos, la huella hídrica, por cada kilo que se produce, se consumen 460 litros por cada kilo de cítrico. O sea, es relativamente eficiente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos bien, sigamos con el limón de pica. Y destacando sus cualidades, su contenido, etc. El mango, lamentablemente, pucha, que es consumidor, para que sea eficiente. ¿Ya? O sea, y como que es natural. O sea, ¿cuál es el centro de origen de los mangos? Es netamente y sumamente tropical. Por lo tanto, por supuesto que va a requerir desde sus orígenes, de su esencia, un alto contenido de agua para funcionar bien, para responder bien. ¿Ya? La uva, algo mayor, la uva, ¿verdad? Algo mayor que los cítricos. Entre 469 según los autores, pero ahí fluctúa. Puse los extremos de lo que uno encuentra en la información a la cual recurre para informarse. El vino, por de pronto también es alto, es decir, pucha, si uno toma conciencia, me estoy tomando un vaso de vino, no me lo voy a poder tomar, pero estoy gastando, estoy consumiendo. Se están consumiendo 120 litros por ese vasito de vino que me voy a tomar, o me estoy tomando, ¿verdad? Los dátiles, que uno puede pensar, claro, dátiles crecen en el desierto, ¿verdad? Bueno, pero en el desierto, ¿dónde crecen? En los oasis, donde hay agua. La ventaja que tienen que pueden consumir agua salina o de mediana salinidad es el frutal, la planta frutal, que no es tan frutal, porque es un pasto más eficiente o más tolerante al consumo de agua salina, ¿ya? Razón por la cual en algún momento la Corfo introdujo también a la zona, porque, y principalmente, además de tolerancia a sales, es tolerante al boro. Y hay aguas en la zona de La Pampa con alto contenido de boro, ¿ya? La quinoa también, que la vemos, obviamente, siempre se escucha, ¿verdad? Como, al igual que el olivo y que otros, como una planta tolerante a la sequía. Sí, obviamente es tolerante a la sequía. Pero si no se le entrega, supongo yo, porque es información científica, si no se le entrega esa agua, no va a producir los kilos que se requieren. Entonces, la relación es así, entre 3.000 y 5.000 litros para un kilo de quinoa. La caña de azúcar, porque claro, quien estuvo esta mañana, se admiraba el señor de Zipán, de que por qué en las zonas estaban cultivando caña de azúcar. Pero por otro lado, fíjense que no es tan ineficiente, ¿ya? Porque demanda entre 82 y 235 litros para un kilo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos y de qué manera podemos lograr la sustentabilidad en Pica? O sea, hay que hacer más cosas. Y esas que son desafíos y que hay que irlas implementando de una u otra manera. Riego tecnificado, ampliar la mayor cantidad de productores con riego tecnificado, pero ir un paso más allá. Ya hay indicios en Chile, afortunadamente, se ha avanzado un poquito. Hay un investigador del INEA, Raúl Ferreira, que ya está trabajando afortunadamente en el cultivo subterráneo de palto, que es más eficiente. Entonces, eso llevarlo en Perú, en Colombia, se riega caña de azúcar también con riego subterráneo, mangueras con goteros enterrados. Por lo tanto, disminuye la evaporación. Introducir e implementar cultivos protegidos. En el fondo, más o menos lo que ustedes vieron de la uva para protegerla de los pájaros, bueno, llévala a los cultivos con cobertores eficientes, que también ya en Arica, en Nazapa, en Utah, hace buen tiempo que se viene trabajando con cultivos protegidos en hortalizas y que se dieron cuenta que además de ayudarles a evitar
o a reducir las plagas, también están ayudando a reducir el riego, la cantidad de agua necesaria para las plantas. Introducción, lo que dije antes, y cultivo de especies eficientes, o sea, en el fondo, cactus, cactáceas en general, que son las plantas más eficientes en el uso del agua. Como cuáles, por ejemplo, la tuna, que en la región de Antofagasta hay una localidad que produce y que la miramos muy en menos tal vez, quizás porque si nos acercamos nos llenamos de espinas, pero hay técnicas para cosechar, para embalar, etcétera, etcétera. Son las más eficientes en el uso de agua. Pitaya, también, que está llegando de Vietnam, 7.000, 8.000 pesos el kilo. O sea, ¿será posible? Claro, si hay problemas con la polinización, lo que sea, son pasos que hay que dar para salvar esa situación, pero son más eficientes en el uso del agua. Manejo en alta densidad, ya se están haciendo iniciativas en Pica también, el propio Felipe Loaiza ya tiene huertos peatonales, y importante, no sé si lo dije, el uso del mulch también, porque es más eficiente, hay menos evaporación, menos pérdida del recurso que se está entregando. Por otro lado, hay que tener un cuidado extremo con el ingreso de material vegetal. ¿Ya? Pica es un productor, ya lo vieron, de cítricos por excelencia, y ya se deben haber informado de una nueva enfermedad que ha creado muchos problemas, especialmente en Estados Unidos, en Florida, HLB. Entonces, y de aquí viene, y por eso que les destaqué lo del tangelo. Si el tangelo es la especie cítrica que está siendo más consumida, y afortunadamente en Florida, la única especie de cítrico tolerante a esa bacteria es un híbrido de tangelo con mandarina, bueno, hay que traerlo. Se le ha pedido a las autoridades, pero tienen que acelerar el apoyo a los agricultores para que se pueda introducir. Esa amenaza no es solo para Pica, esa amenaza es para el país. ¿Ya? Se mete esa plaga y encima si está o introduce el vector, que no estamos libres de eso. Puede ocurrir. No ha sucedido con un montón de plagas y enfermedades, ¿verdad? Bueno, perdón. Dar valor agregado especial. Ejemplo, frutas secadas al sol en vez de refrigeradas o congeladas. Y por supuesto, conectarnos con todo lo que se ha conversado y se ha hablado del tema del vino, pero en esa condición, como complementario de las actividades que ya se desarrollan y aprovechando de estas cepas patrimoniales por un lado, de las nuevas cepas descubiertas, que también va a ser algo único y especial, y por supuesto pidiéndole el apoyo para los agricultores de Pica de la UNAP para que los acompañe en sus desafíos. Y bueno, el vino tinto de uva país o los vinos producidos con uva país que están subiendo en cuanto a intención y demanda de parte de los consumidores también. Por lo tanto, no descartarla y aprovechar y trabajar, descubrir, evaluar si es que eventualmente los vinos tintos de cepa país pudieran también estar con un mayor contenido de antioxidantes que permitirían también contar con un vino diferente, especial, con valor agregado. Excelente. Muchas gracias.